tener un enfoque de género en la atención humanitaria es un elemento clave por varias circunstancias. La primera de ellas es que las mujeres son mayormente afectadas en el marco de las crisis humanitarias por varios contextos. El primero de ellos tiene que ver con las desigualdades previas que ya existen en los territorios en los que, por ejemplo, hay conflicto armado o desastres naturales, y lo que hace la crisis humanitaria es aumentar esas desigualdades y muchas veces profundizarlas. El segundo elemento clave es entender que en un contexto de crisis humanitaria, la violencia basada en género y elementos como la trata, el sexo por supervivencia y otros elementos que tienen que ver con las violencias también se recrudecen y por tanto las mujeres necesitan una respuesta ajustada a sus necesidades. Por último, está, digamos, comprobado que en muchos de los casos, en los contextos de crisis, quienes primero se organizan y quienes primero se enfrentan a las crisis son las mujeres, ¿sí? Porque tienen redes locales, porque están organizadas alrededor del cuidado de los niños y las niñas, y muchas veces los hombres tienen que emigrar de los contextos de crisis. Entonces, las mujeres en general en el mundo son quienes se quedan en los territorios para responder a la crisis humanitaria y por tanto ellas tienen unas necesidades particulares no solo en relación con la violencia, pero también en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición, con sus necesidades en salud sexual y reproductiva, con sus necesidades, por ejemplo, en materia de albergues y recuperación temprana. Entonces, no solo porque sea la mitad de la población la que generalmente se afecta son mujeres, sino que también sus necesidades son de tipo diferenciales y por tanto la respuesta humanitaria debería implementarse de manera diferencial. Bueno, la articulación de las organizaciones con la arquitectura humanitaria es un tema que aún, creo que es un tema en el que aún debemos avanzar mucho. Lo primero que hay que entender es que la arquitectura humanitaria global, como está diseñada, es una arquitectura muy enfocada en las organizaciones sociales que tienen respuesta exclusiva humanitaria y es todavía una arquitectura muy centralizada y muy equilosada en sí misma. ¿Eso qué quiere decir? Que espacios que incluso en el nivel local deberían estar permeados por mayor participación de las organizaciones locales, en este caso de mujeres, por ejemplo, aún no hay como la posibilidad o la sensibilidad para que esas organizaciones hagan parte de la arquitectura humanitaria de manera central. Lo que se ha venido haciendo es que, por ejemplo, en nuestro país, cada vez más los subgrupos de género y violencia basada en género tengan representatividad las organizaciones locales de mujeres. Pero eso requiere mucho trabajo todavía. ¿Por qué? Porque los subgrupos de violencia basada en género y de género que están articulados con los equipos locales de coordinación, nuevamente, son muy centralizados y siguen teniendo, digamos, una respuesta muy enfocada en lo que las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones más grandes, digamos, pueden tener visibilidad. Entonces, creo que ahí hay que hacer un gran esfuerzo y creo que uno de los aportes grandes que pueden hacer las organizaciones de mujeres es que son ellas quienes conocen la realidad en los contextos de crisis humanitaria. Creo que las organizaciones que hacemos parte de la arquitectura debemos comprender que la información, por ejemplo, para poder hacer un plan de respuesta a nivel local cuando hay una crisis por conflicto armado o por desastres naturales, sí o sí requiere la participación de las comunidades. Sin embargo, por ejemplo, los sistemas de información consultan muy poco a las organizaciones y las organizaciones de mujeres tienen unas amplias capacidades de reconocimiento del contexto, de manejo de la información, que serían muy útiles para nosotros como arquitectura humanitaria. Entonces creo que ahí hay un espacio, digamos, en el que las organizaciones en la medida que comprendan cómo funciona la arquitectura humanitaria, van a poder cada vez más participar en estos espacios y que estos espacios también se acomoden y sean más flexibles a las realidades locales y al aporte que pueden hacer las organizaciones de mujeres. Bueno, frente digamos, a la crisis y a la capacidad de resiliencia de las organizaciones, yo creo que yo mencionaría dos cosas. Lo primero es que
la resiliencia de las organizaciones, más bien son ellas quienes nos la han enseñado a nosotros que somos, por ejemplo, organizaciones del sistema, porque las organizaciones de mujeres en el marco, por ejemplo, del contexto colombiano, son las organizaciones que más se han reinventado y que más realmente han como tenido la determinación de generar nuevas líneas de trabajo, de buscar nuevas fuentes de financiación y de cada vez, digamos, eso, reinventarse y poder enfrentar este tipo de crisis. Entonces creo que no es la primera crisis a las que las organizaciones se han visto abocadas y creo que al contrario, las organizaciones son quienes nos pueden enseñar a poder tener un poco más de resiliencia y de alternativas. Pero diría dos elementos claves. El primero es que los fondos globales, por ejemplo, en el contexto humanitario, cada vez van a tener más un elemento de localización. ¿Qué es la localización? Es que la financiación deje de llegar a los estados y deje de llegar, digamos, a las organizaciones muy grandes y tenga más una perspectiva de desarrollo local, lo cual implica que las organizaciones locales puedan acceder a este tipo de recursos. En este momento, por ejemplo, el año pasado, OCHA logró una de las financiaciones más importantes en temas humanitarios, que es el Fondo Canasta, que lo que busca es poder transferir recursos a las organizaciones. Entonces, ¿qué es clave ahí para que las organizaciones locales de mujeres sepan cómo puedo acceder a estos recursos? Lo primero es tener mucho fortalecimiento interno de las organizaciones en temas claves. ¿Cuáles son? Primero, políticas de prevención de la explotación sexual. Es decir, cada vez las organizaciones locales tienen que tener, digamos, una política de PEAS muy fortalecida y en eso creo que, por ejemplo, una mujeres puede acompañarlas para poder cada vez más ser fuertes en estos elementos. Todos los temas de política anticorrupción, los temas de fortalecimiento en temas financieros de las organizaciones. Claramente nosotros como organizaciones, digamos, del sistema de la arquitectura, debemos también flexibilizar los requerimientos que implican este tipo de convocatorias, pero las organizaciones saben que hay unos mínimos. Entonces creo que uno de los retos que podría coadyuvar a que podamos superar este marco es precisamente que se fortalezcan cada vez más en este tipo de elementos. Y lo segundo es que creo que el trabajo en red y en este tipo, por ejemplo, ejercicios como CAFI, no solamente en términos de formación y capacitación, sino en términos de incidencia y de movilización de recursos, es clave en este momento a nivel global. Em, y precisamente porque el trabajo en red cada vez más debe fortalecerse, porque eh, es la posibilidad de llegar a más territorios, de llegar a más mujeres, de poder beneficiar a más comunidades que están en el marco de crisis humanitarias. Entonces creo que ahí hay unos elementos que podrían ser claves. Bien, pues digamos que para mí el tema de incidencia, digamos, es todavía un tema que también tiene muchos retos. Yo creo que por el momento en el que estamos, uno de los elementos claves sería incidir en el marco de los espacios que tiene el Estado colombiano. Desafortunadamente, por ejemplo, lo que son comités locales, todo lo que son los comités locales han venido teniendo un desgaste, digamos, desde el nacimiento de la Constitución, que es democrático, que son espacios en los que se consulta a las organizaciones la planeación local, el desarrollo, digamos, de iniciativas de perspectiva local. Y creo que a pesar de ese desgaste, el lugar natural de las organizaciones debe ser esos comités locales de diversos temas. En este caso, por ejemplo, para los temas humanitarios, pues el Comité de Justicia Transicional es un espacio que sí o sí, digamos, deberíamos cada vez o seguir iniciando las organizaciones de mujeres para poder participar ahí. Creo que ese elemento es clave. Y lo segundo en términos de incidencia, como les decía, es precisamente poder retomar escenarios en los que las mujeres puedan posicionar las necesidades particulares, en este caso, por ejemplo, de contextos humanitarios, porque las mujeres son vistas todavía en el marco de las crisis humanitarias como beneficiarias de la acción humanitaria. Y a lo que hay que darle la vuelta es que se vuelvan protagonistas de la planeación del ciclo humanitario.
¿Eso qué implica? Que las organizaciones alrededor, por ejemplo, de temas como la prevención y la mitigación de las violencias en género, podamos articular redes de tipo local, porque ¿quiénes son las primeras respondientes en temas de BBG, por ejemplo, en municipios muy lejanos cuando hay un caso de violencia? Son las redes de mujeres, son las redes de mujeres quienes acompañan a las víctimas de violencia basada en género. Qué bueno que pudiéramos fortalecer las redes a nivel local, de las redes de mujeres junto con la institucionalidad y crear como una simbiosis para que, por ejemplo, temas como la respuesta a la violencia basada en género realmente llegue donde debe llegar. Y desafortunadamente el Estado colombiano en municipios que son muy pobres tiene muy pocas capacidades. Qué bueno sería que las mismas entidades reconozcan que no tienen la capacidad de responder, pero que puedan trabajar de manera articulada con las organizaciones, reconociendo esas capacidades que tienen en los territorios de incidencia, de incluso hemos tenido muchos casos en que las mismas organizaciones de mujeres son quienes sacan a las personas que están en riesgo de feminicidio para poderlas atender. Entonces creo que ahí hay que seguir sumando esfuerzos entre las organizaciones de mujeres, la cooperación internacional y claramente el Estado colombiano. Uy, pasa de todo, ¿no? Yo creo que cuando las mujeres nos reunimos, yo creo que primero es un privilegio, digamos, porque, porque se juntan, digamos, ideas, experiencias, sueños también alrededor de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres. Pero además creo que pasa que es la posibilidad de pensar nuevas cosas, de repensarnos también nosotros, no solo como organizaciones, sino como mujeres que estamos al servicio de otras mujeres. Entonces creo que lo que se genera es primero mucha resiliencia, mucha energía, digamos, de creación y gracias a eso es que creo que las organizaciones de mujeres cada vez hay más, cada vez hay organizaciones más poderosas y cada vez hay organizaciones trabajando y haciendo más cosas por nuestro país.